a preguntar al departamento técnico en CNT con la ubicación, si hay disponible o no red GPON ahí. Y ustedes tienen que ir, por ejemplo, a visualizar, por ejemplo, si hay un poste, si hay post o red soterrada, y todo eso deben analizar primeramente. Entonces, aquí estamos suponiendo que hemos ido ya a hacer la inspección, y miren, tenemos un poste aquí en la esquina, que vamos aquí a ingresar. Así como hicimos ayer, recuerdan, el diseño a mano, pues vamos a hacer lo mismo aquí con AutoCAD. Pues aquí miren, en la simbología ustedes disponible tienen, que es pozo de mano de 60 por 60 por 0,75, que es el pozo más chiquito que hay, y el pozo de acera 1,20. Ya este pozo de acera de 1,20 lo debemos usar cuando hay cruces de calle. Es decir, por ejemplo, tenemos que usar de una vereda a otra. ¿Por qué? Porque la canalización de calle tiene una profundidad de 1,10. Y si ponemos pozos de 0,60 que tienen una profundidad de 0,75, ¿qué va a pasar? Va a estar muy por encima el pozo que de la canalización. Entonces eso también tomará en cuenta que cuando hagamos cruces de calle siempre el pozo mínimo que deben usar es de 1,20 de profundidad para poder conectar lo que es la canalización. Entonces en este caso, miren, también la normativa establece que el pozo mínimo de ingreso a un edificio debe ser de 1,20 en el caso de CNT. Debemos usar un pozo de 1,20 para ingreso de la canalización. En acera, la profundidad que establece la CNT es de 0,80, 0,70. ¿Sí? Entonces ahí sí nos sirve un pozo de lo que es de mano, podríamos usarlo, pero claro, hay que minimizar lo más posible los costos, ¿no? El uso de pozos, porque eso sí es caro. Obviamente, para una persona particular, un pozo de mano de 1,20 que cuesta 600, $500, entonces es bastante caro. Entonces eso hay que tratar de minimizar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos proyectar un pozo aquí y conectarnos mediante manguera de polietileno hacia la base del poste. Eso se conoce como subida de poste. Pero antes de empezar, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, como ven ustedes, la capa 0 está en blanco. Siempre usemos lo que son colores grises, ¿no? Como base para el diseño. ¿Qué vamos a hacer? Cambiarle el color de base de la capa a 252. Y todas las demás que estén en blanco también, porque a veces hay se quedan unas capas por ahí. Esta capa de aquí es de mobiliaria. Bueno, aquí la he hecho así. Ahí, lo primerito siempre es seleccionar todo y ponerle color por capa, pues para que se establezca la capa. ¿Ya? Bueno, mobiliario está, creo, configurado manualmente el blanco, entonces por eso sale así. Entonces ahí podemos dejarle, ¿no? Para poder empezar a trabajar. Y miren también, aquí este edificio tiene lo que tiene aquí un ducto vertical de telecomunicaciones. Miren, aquí tenemos el DVT, que es el que sube para todas las plantas. Y DVT y un DVT. Claro, idealmente, según la normativa, deberíamos tener un cuarto de comunicaciones inferior y un cuarto de comunicaciones superior, pero como son edificios pequeños, por lo general, démonos por contento que tenga un ducto vertical de telecomunicaciones para todas las plantas. Pues vamos a empezar siempre viendo cómo va a ingresar la fibra óptica al edificio. ¿Qué ruta deberíamos seguir para poder ingresar al edificio? Entonces, miren, aquí tenemos el poste. ¿Qué podríamos hacer? Una canalización, acá un pozo, ingresamos con canalización hasta conectarnos hasta el ducto vertical de telecomunicaciones. Es lo que deberíamos hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, miramos cuánto hay aquí. Por ejemplo, si está muy lejos, más de 30 metros, más de 25 metros el poste de la entrada a la que vamos a planificar, ahí debemos usar de ley otro pozo. Por ejemplo, miren, coloquemos un pozo de 1,20 aquí. Vamos a copiar este de aquí. Y vamos a colocar aquí. Aquí es la entrada de la vivienda. La idea es llegar acá al ducto vertical de telecomunicaciones o un cuarto de telecomunicaciones que exista ahí. ¿Sí? Pues aquí miren, siempre debemos dibujar con el tamaño real los pozos.
en todos los planos que hagamos, es decir, escalados a imagen real. Este pozo dice aquí que es de 1.20 por 1.20. Entonces, ¿qué podemos hacer para escalar la simbología? Dibujemos una línea y seleccionamos primeramente la capa en la que vamos a seleccionar. Vamos a trabajar en la capa Camproy. En la capa Camproy. Y dibujemos una línea de 1.20. De 1,20 m. Punto origen, 1.20. Este sería el tamaño que debe tener el pozo. Miren, 1.20. Bastante grande, ¿no? Son pozos bastante grandes que establece el uso. Aunque a veces, conversando con el que les va a probar el diseño, les pueden usar un pozo de 0.60 que les permita usar. Entonces ahí se economiza muchísimo. Cuesta $120 un pozo de mano, comparado con uno de 500. También eso ya conversen con el que les va a probar el diseño. Dice, por ejemplo, aquí, ¿qué podemos hacer para escalar el pozo que está aquí? Ponemos Scale o SC. Seleccionamos el objeto que vamos a escalar. El punto base. Y aquí lo que vamos a hacer es usar como referencia esta línea de acá. Pues, ¿cómo hacemos? Ponemos... Perdón, aquí está. Movámosle primero acá. M. Movemos esta línea, estas letras de aquí. Ponemos Scale. Seleccionamos los objetos. Clic derecho. El punto base que vamos a usar. Y ponemos ahí referencia. Como ven, abajo dice Reference. Enter. Y entonces ustedes van a seleccionar qué van a usar primeramente, qué van a escalar. En este caso, este lado de aquí. Y luego vamos a escalar usando la línea grande. ¿Sí? Repito. Movemos este de aquí. Bueno, aquí que estaba un poquito despasado. Voy a moverle acá. Ya mira, que quede así. Para escalar. Nos ponemos SC. Seleccionamos los objetos que vamos a escalar. Clic derecho. El punto base, que va a ser este punto de aquí. Y vamos a seleccionar Reference. ¿Ya? Una vez que seleccionamos Reference, seleccionamos el lado que vamos a escalar, que en este caso va a ser este punto de aquí, hasta este punto de acá del pozo. Y luego usamos la línea final. ¿Ya? En este caso, miren, se ha escalado a 1.20 el pozo. Bueno, es un pozo bastante grande, ¿no? Que nos va a permitir ingresar lo que son los dispositivos, para las acometidas. Ahora, midamos la distancia que hay de aquí, del pozo hasta el poste. Tenemos 10 metros más o menos, ¿no? Hasta la base del poste. Pues ahí en ese caso, cuando es menor a 12 metros, podemos usar mangueras de polietileno para conectarnos a la base del poste y no instalar canalización. Para eso vamos a usar la siguiente. Bueno, aquí también escalemos este nombre porque está el doble siquiera. Y ahí para que se vea. ¿Y cómo indicamos que vamos a conectarnos con lo que es manguera de polietileno a la base del poste? Mediante una subida de poste que está aquí, miren. Subida a poste de manguera de 2 pulgadas. Copiamos este bloque de aquí. Y le colocamos aquí. Podemos rotarlo. Y lo podemos escalar un poquito. 1.5. Ya, ¿esto qué me indica? Miren, este 2 significa que son 2 mangueras de 2 pulgadas.
esto de aquí me indica la distancia. Pues aquí hacemos doble clic en el número y le vamos a colocar el número en lo que medimos. En ese caso eran 10 metros. 10 metros, ¿no? Que medimos de distancia de subida de poste. ¿Ya? Pues, ¿qué nos indica? Que son dos mangueras de 10 metros hasta llegar acá al poste existente. Ya, este ACPA, ¿qué me indica? ¿En dónde va a ser instalada la subida? En este caso sería acera de pavimento. Acera, pavimento. Si fuera en la calle, sería calzada, pavimento. CAPA o capa. Y acá sería ACPA. ¿Sí? Este, ¿Cómo le cambió al valor de edición? doble clic en el número que quiere cambiar. Hacemos doble clic aquí, miren. Y colocamos el 10 y OK. ¿Sí? Ya nos queda ahí. Entonces esto nos indica que debemos instalar dos mangueras de 10 metros hacia la base del poste que estamos apuntando, miren, acá. Que es el poste existente. Ya. Ahora, ¿cómo llevamos? Ahora, una vez, recuerden que en GPON, permiten para dibujar. Bien, ¿qué vamos a hacer? Entonces, tenemos aquí ya colocado el poste, ¿no? Tenemos aquí el poste, tenemos nuestro pozo de entrada, y recuerden que nos decía la topología. Vamos a tener que instalar una FDB en el edificio. En este FDB va a ir instalada un split. Pues aquí que va a llegar, debe llegar un hilo o una cometida de fibra óptica para conectarnos con esta caja. Pues, lo primero que debemos hacer es ubicar la FDB. ¿Dónde vamos a ubicar en el edificio? Pues deberíamos, por ejemplo, ubicar una caja metálica para ubicar la FDB y allí vamos a ubicar la FDB. Por lo cual debemos conectarnos hacia el pozo de entrada. En este caso el PZ1. Y aquí podemos usar, en este caso, también igual 2 por 2 mangueras de 2 pulgadas para conectarnos a una caja metálica. ¿Ya? Entonces esto vamos a hacer aquí, en el plano. Vamos a colocar una caja metálica aquí para instalar la FDB que tenemos acá arriba. Tenemos esta caja metálica. Bueno, aquí va a depender del tamaño de la FDB. La normativa establece que mínimo debemos instalar de 60 por 60 por 25. Pero, como digo, conversando con los técnicos, porque es muy grande esa caja, ¿cierto? Entonces, a veces se puede dejar de 60 por 40 por 20 también. Podemos dejar de caja metálica. Pues dejémosle según aquí pongámosle 60 por 40 por 20, pongámosle. Una caja grande, pero no tan grande, ¿no? Caja metálica de 60 por 40 por 20. Y este sería el símbolo. Entonces lo copiamos y la vamos a ubicar aquí, en esta parte donde podamos trabajar adecuadamente. Por ejemplo, por aquí, debajo de la losa, y que esté protegida la caja. Y aquí, ubicamos la caja aquí. Y aquí vamos a ubicar la FDB, que la tenemos la simbología acá. La FDB es esta, miren. Es el símbolo de la FDB. Es la caja óptica para distribución en el edificio. Esta sería la FDB.
Y luego, para conectarnos en esta caja metálica con el pozo, vamos a usar lo que es manguera también de polietileno. Entonces, mediante un arco, vamos a indicar que vamos a usar esta conexión entre el pozo y la caja metálica que vamos a instalar. Sí, eso lo vamos Ya, el tamaño de la caja FDB va a depender, por ejemplo, del número de usuarios que tengamos. Por ejemplo, en este caso, ¿cuándo tendremos? Debemos proyectar un usuario por cada departamento o local comercial u oficina. Pues por eso en este caso, bien sería, tenemos un departamento 1, tenemos departamento 2, arriba tenemos 2 departamentos, 3, 4, y sería acá 5, 5 y 6. Departamento 5 y departamento 6. Es decir, tenemos 6 abonados que debemos atender con la FDB. Entonces, la FDB viene en tamaños de 4, 8, 16, 24, 48. De esa manera viene. Entonces, en este caso, la próxima que deberíamos usar es una caja FDB de 8 abonados o de 8 puertos. Podríamos usar. Entonces, ¿cómo cambiamos aquí? Miren, podemos cambiarle usando aquí cuántos usuarios va a atender o la capacidad. En este caso es de 8 puertos que nos sirve, ¿no? Ya nos sirve ahí. Y esto de acá abajo nos indica cuántos splitters va a instalar. En este caso vamos a instalar splitters de 1 a 8. Acorde a la topología que vimos ayer, ¿no? 1 a 8, 1 a 8. Vamos a instalar un splitter aquí para atender a los 8 usuarios. ¿Ya? 1 a 8, ¿ya? Tenemos eso. Ya, ahora lo que tenemos que hacer aquí, miren, igualmente aquí lo que indica esto es el pozo 1, que debe ser construido en acera de pavimento y tiene dimensiones de 1,20 por 1,20 por 1,20. Eso nos indica esto. Ahora también debemos indicar lo que es aquí, esta manguera, de cuánto va a ser. Lo que vamos a poner aquí, que vamos a colocarle 2 por 2 mangueras de 2 pulgadas. Podemos poner 2 por porcentaje C de 2 pulgadas, o también pueden usar el sistema internacional 50 milímetros, ¿no? de diámetro. Perdón, que se me dio. 2 por 2 pulgadas. 2 por 2 pulgadas. ¿Ya? Le cambiamos la capa. ¿Cómo? Le cambiamos la capa. Sí, a canalización, por favor. El texto debe estar en la canalización. El CAMPROI. ¿Ya? Bien, ya tenemos listo el ingreso de la cometida. Desde el poste va a bajar 2 mangueras hasta el pozo y acá nuevamente 2 mangueras hacia la FDB metálica. Ahí nos conectamos. Pues, ¿cómo funciona esto? Entonces llega la fibra óptica. El hilo de fibra óptica, obviamente un cable de 6 hilos, por ejemplo. Pero vamos a usar de ahí solamente un cable, ¿no? Un hilo. Llega a la FDB. Entonces, digamos la FDB. Aquí lo que hacemos es empalmamos con un pigtail hacia un conector. ¿Sí? Perdón, al splitter, ¿no? Perdón. Dentro del FDB va a estar el splitter óptico. Y dentro y cada splitter óptico ya está conectorizado. Pues aquí solamente empalmamos a la entrada del splitter, ¿cierto? Y aquí sale, por cada splitter o por cada salida tiene un conector el splitter. Serían 8 salidas. Y por cada una de estas salidas vamos a atender a un usuario. Entonces de aquí hay que llevar un cable que se conoce como cable drop hacia la vivienda de cada usuario. Vamos a llegar a la roseta óptica del usuario. Porque aquí estamos instalando en radial simple. Es decir, no estamos usando cajas intermedias. Radial simple. ¿Por qué no es necesario? Porque es un edificio bastante pequeño. ¿Sí? Entonces aquí, en radial simple, ¿qué hacemos?
directamente desde el FDB sale un cable drop hacia la roseta de cada departamento. Es lo que estamos haciendo aquí. Ahora, hay que ver cómo llevamos la roseta, el cable drop hacia cada departamento. Debe ir un cable drop a cada departamento del edificio. Pues vamos aquí. Ahora, ¿cómo podemos llevar? Usando el ducto de telecomunicaciones. O también directamente, en este caso, como estamos aquí ya en la misma planta, podemos llevar directamente desde de lo que es la caja, ¿no? Pero ¿qué podríamos hacer aquí? Tender otra manguera o dos mangueras para conectarnos al ducto vertical de telecomunicaciones, ¿cierto? Entonces podríamos hacer otras dos mangueras para conectarnos hacia el ducto vertical de telecomunicaciones, ¿sí? Entonces iría ahí, ¿cierto? Iría de esta manera. Tendríamos la caja metálica con la FDB. Y tendríamos dos mangueras al pozo que se conectarían. Y otras dos mangueras que saldrían hacia lo que es el ducto vertical de telecomunicación. De esa manera podemos llevar los cables. Pues aquí ingresaría la cometida de fibra óptica y acá salen los cables drop. Los cables drop hacia cada uno de los departamentos. Y aquí ingresa la cometida. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos a hacer. Pues aquí bastaría con una manguera nomás para no salga tantas mangueras, ¿no? Ponemos aquí una manguera de 2 pulgadas. ¿Y cuántos cables drop van a ir por ahí? Por la manguera. Cables drops. 6 cables drops, ¿cierto? 6 drops. Porque es uno por cada departamento. Y ahora sí. Ahora, el siguiente paso sería, bueno, terminemos aquí en la parte de la planta baja. Ahora, debería ir una roseta por cada departamento. Pues aquí tienen en la simbología lo que es una roseta. Aquí dice roseta óptica proyectada. Entonces copiamos este símbolo de la roseta óptica. Una por cada departamento. Entonces vamos a colocar aquí en una ubicación adecuada lo que es la roseta. Por ejemplo, coloquémosle aquí, esta roseta aquí en la sala, donde vayamos a conectar el router inalámbrico, ¿cierto? La ONT, de lo que es el... Y por ejemplo, podemos colocarle la otra roseta aquí. Sí, aquí podemos conectarla. O donde ustedes quieran conveniente, ¿no? Le damos la vuelta para que quede de esta manera. Sobre la pared. Y así, miren. Quedan las dos rosetas ópticas en cada departamento. ¿Y a qué nos decía la normativa? Que en cada departamento debe haber una CTR o una caja de entrada de red, ¿no es cierto? Entonces aquí lo vamos a colocar una caja metálica de 30 por 30 por cada departamento. Nos ponemos aquí una caja metálica. Por ejemplo, aquí de entrada. Y otra caja metálica acá para que ingresen los servicios de telecomunicaciones a cada departamento. ¿Qué más decía la normativa? Que debemos conectarnos con canalización secundaria al ducto vertical de telecomunicaciones. Sí. Miren aquí. Pongámosle para ver el diagrama. Ya miren, nos vamos a conectar al ducto vertical de telecomunicaciones mediante canalización secundaria que consistía en dos
mangueras de 1 pulgada. 2 mangueras de 1 pulgada que van a conectar el ducto con la caja terminal de red que estamos conectando. Y sería, vamos a conectar acá 2 mangueras en cambio de 1 pulgada. Va a ir aquí, 2 mangueras aquí y 2 mangueras por acá, ¿no? De esa manera. Y entonces acá va a ir. Aquí indicamos, mediante etiquetado. Va a ir. Vamos a poner 2 mangueras de 1 pulgada. ¿Y cuántos drops van a ir? Un drop, ¿cierto? Porque es un departamento. Un drop va a ir ahí, hacia acá. ¿Sí? Lo mismo acá. Sería 2 mangueras y un drop. Lo copiamos. Tenemos listo ya la conexión de llegada de la fibra óptica hacia lo que es la CTR. Una CTR, ¿no? Ahora, ¿qué hay que hacer? Lo siguiente, conectar la CTR a la roseta. Conectar la CTR a la roseta. Eso especificaba la normativa que debemos conectar con canalización de usuario, la cajetín terminal, que se usa manguera de 1/2 pulgada o tubo de 1/2 pulgada. Pues aquí podemos hacer lo siguiente, conectamos la CTR hacia la roseta. Ya en este caso, miren, como ya son instalaciones interiores, cambiémosle a la capa EDIF para ya ir usando la capa EDIF. Y ahí empezamos a atender los tubos, ¿no? Sería aquí, este tubo hacia acá. Y aquí indicamos cuál es el diámetro, ¿no? Bajémosle un poquito el tamaño. Muy grande, 0.7, digamos. Ni muy grande ni muy pequeño las letras, ¿eh? Eso tengan en cuenta. A la hora de imprimir van a darse cuenta si están muy grandes, muy pequeños, o de exportarlo en el... Aquí le cambiamos la capa y le vamos a colocar, pues sigue muy grande, pongámosle más pequeña, 7, ahí. Pongámosle de 1/2 pulgada y va a ir por ahí un drop a la roseta. Media pulgada y un drop. Hacemos lo mismo en el otro departamento. Conectamos la roseta hacia la caja. Digamos que, por ejemplo, no queremos ubicar ahí la roseta. Queremos ubicarla, por ejemplo, digamos aquí en este espacio que voy a colocar aquí una mesita y voy a colocar ahí el router, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Voy a moverla de ahí y la pongo acá, digamos. Solo por ejemplo, ¿no? Solo para explicarles cómo conectarla. Aquí, por ejemplo, aquí ponemos la roseta, pongo una mesita ahí y tengo que conectarme acá con la caja. Entonces, voy a tener que pasar manguera de 1/2 pulgada para conectarme entre lo que es la roseta y la caja. De igual manera, etiqueto la tubería y cuántos cables van por ahí y qué tipo de cable.
Ya, entonces, ¿qué he hecho? Miren, voy llevando un cable desde la FDB, un cable drop desde la FDB hacia cada departamento. Aquí tengo ya, dejé en los dos departamentos el FDB, el cable, ¿no es cierto? Cable óptico, para poder conectar la roseta. Y luego ahí conectar la ONT. También debemos dejar indicando que hay aquí una ONT proyectada. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos de acá de la simbología ONT proyectado y le vamos a dejar aquí al lado de la roseta. Por ejemplo, aquí dejamos la ONT. Acá también dejamos una ONT. Ya, y de esta manera vamos indicando que se va a tener aquí solamente una ONT proyectada con la roseta. Porque pueden haber hasta también dos ONTs también, porque la roseta es de 2 puertos. Y el hilo también de drop es de 2 hilos también. Entonces eso podemos tener también adicionalmente. Entonces ahí ya hemos terminado la planta baja. Pero el problema es que debemos conectarnos con las demás plantas, ¿no? Entonces, para lo cual, a veces es importante dejar una caja de conexión aquí en el ducto para poder conectarnos de manera vertical con los otros pisos. De la siguiente manera, miren. Entonces, ¿qué hacemos? O podemos también instalar aquí lo que es un electrocanal de subida. Podríamos instalar un electrocanal de subida. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, vamos a colocar un electrocanal de 20 por 5 centímetros de alto. De 20 de ancho por 5 centímetros de ancho. Entonces, pongámosle un electrocanal dibujando un rectángulo. Podría ser de 0.20, lo dice de largo. Aquí sería 0.05 por alto, que sería 0.20, para colocarlo de esa manera. Y tenemos ubicado aquí el ducto de subida, miren, el ducto vertical de telecomunicación, perdón, el electrocanal, una canaleta de subida. De 0.05 por 0.02, 20 centímetros por 5 centímetros, o 20 por 10 también puede colocar. Ya, ahora también hay que indicar cuántos cables suben hacia el otro piso. Podemos usar esta forma, miren, trazamos líneas. Con una flechita. Para indicar cuántos cables van a subir. Por ejemplo, aquí hago esta forma. Bueno, no me salió también. Hagámosle allí. Y allí. Y entonces acá indicamos cuántos suben. Por ejemplo, pues aquí indico. Sube. En este caso indico una canaleta de 200 por 50 milímetros. ¿Cuántos drops deben subir? ¿Cuántos cables drop van a subir a las otras plantas? ¿O deberían subir? 4, ¿no es cierto? Porque ya dejamos 2 acá abajo. 4 drop. Pues, ¿qué nos indica esto? Miren, que sube un electrocanal de 200 por 50 milímetros y 4 cables drop hacia la siguiente planta.
Entonces, la siguiente planta. Es decir, aquí estamos proyectando que vamos a instalar un electrocanal vertical para poder ir distribuyendo los cables. Y aparte es una buena práctica eso porque nos va a servir para que instalen, por ejemplo, citófonos, para que instalen un sistema de cámaras en caso que coloquen en el edificio, para que instalen red coaxial o que bajen los cables de las antenas satelitales, todo eso, nos va a servir este electrocanal. Pues ahí ya hemos terminado prácticamente el primer piso. Ahora vamos al otro piso. ¿Estamos hasta ahí todos? Entonces, lo primerito es ver dónde va a estar ubicado el electrocanal, que lo podemos copiar. Copiámosle con base en la columna para que quede al mismo lugar. Pues, por ejemplo, ponemos CP, seleccionamos el electrocanal y le seleccionamos como punto base la columna para copiarlo en el otro piso. Esta esquina de la columna, miren. Copiamos y nos vamos al otro piso y le tomamos como referencia la esquina de la columna. Miren, va a quedar en el mismo sitio que abajo. Bien, ya nos quedó aquí. Y lo mismo en el otro planta para de una vez copiarle. Y ya nos queda ubicado el electrocanal a la misma altura y a la misma ubicación que ubicamos acá abajo. Acá, repito. Entonces, seleccionamos lo que vamos a copiar y ponemos CP, ¿no? O copy. CP. Y seleccionamos el punto base, pero ya no del objeto, sino la referencia que queremos copiar arriba. Entonces, en este caso sería la esquina esta de la columna. Y copiamos. Y entonces, el destino sería el mismo punto, pero en la otra planta de la columna, ¿no? Igualmente en la otra planta, lo mismo. Ya nos queda tal cual colocamos en las plantas inferiores. ¿Ya? Ahora también arriba debemos es colocar las CTRs de cada departamento. Entonces lo que vamos a hacer es copiar estas cajitas de aquí arriba también. Entonces vamos a colocar una CTR por cada departamento. Podemos colocarlas aquí. Y podemos colocar acá también otra CTR. Si bien esta es una ventana, pero la ventana no va hacia abajo, ¿no? Hay que entender eso. Hay que ver también en los planos que no va hasta abajo la ventana, es hasta el piso. En ese caso, como tiene un dintel, ¿no? Que vamos a usar, pues podemos instalarla. Siempre debe haber una pared para poder colocar una caja metálica. Nunca en las columnas. Eso no colocarán en las columnas, ni pueden atravesar columnas, nada. Las columnas no se tocan. Tenemos aquí las CTRs. Y también el otro paso es colocar las rosetas. En cada departamento. Coloquemos las rosetas. Aquí coloquemos aquí la roseta. Damos la vuelta. Y la roseta en el otro departamento. Ahora, ¿qué nos queda? Conectar todo con mangueras. Por ejemplo, estas cajas deben conectarse hacia el ducto vertical de telecomunicaciones. Pero miren, aquí yo no puedo pasar por aquí, miren, ¿por qué? Eso me indica que es un espacio, es un ducto de iluminación, es decir, ahí está ahí vacío, no hay luz aquí, ¿sí? No hay luz.
Pues, ¿por dónde debería pasar las mangueras? Por acá, ¿no es cierto? Debería pasar por acá las mangueras. Porque aquí es un espacio hueco, aquí en la losa. Porque es un ducto de iluminación. Pues vamos aquí, usando arcos, vamos a conectar a la primera CTR, la primera manguera. ¿Se trabaja en otra capa o En la capa de... Al final le cambiamos la capa, no hay problema. Y también le conectamos hacia la otra CTR. Pues aquí, miren, hay un problema, que podríamos conectarle directamente a las mangueras, o si no, podemos usar las cajas de paso también, ¿no? Vamos a ver si nos permiten. Nos da la manguera. Ahí deberíamos instalarle. Para que llegue hacia la otra CTR. Pues igual copiamos lo que hicimos acá abajo. Sería, perdón. Serían las dos mangueras. La misma nomenclatura. Dos mangueras. Y un drop por cada departamento, por cada roseta. Y le cambiamos la capa a Secant Proy. Tenemos allí, ¿no? es de una pulgada? Sí, de dos de 1 pulgada. Y también podemos conectar la roseta mediante manguera de medio o tubo de media. Vamos a conectarlos. Hasta acá, una tubería. Y también conectámosle queda medio bonito esto. Hagámosle así. Que no quede así tan feo. Hagámosle así. Bien. Tenemos conectadas las dos rosetas. Y vamos a copiar lo mismo que pusimos abajo. Sería este de media pulgada y un cable drop por cada tubo. Tendríamos ahí, miren. De esa manera.
¿Vale? ¿Más arriba? Lo mismo de abajo, lo mismo de abajo. Una media pulgada y un drop. Recuerden que es como un radial simple, es la FDB. De la FDB sale un drop hacia cada rosette. Sale un drop a cada rosette. Y sale un drop a cada roseta. Un drop. Entonces de esa manera lo instalamos. Ya, ¿qué más nos falta aquí? Indicar, en este caso va a subir y bajar cables, ¿no es cierto? Y electrocanal en este piso, piso intermedio. ¿Qué deberíamos indicar? Una flecha para lo que sube y otra flecha para lo que baja. Entonces pongamos aquí otra flechita. Y sube y bajan cables aquí y electrocanal. Y copiamos lo de acá abajo. Los ponemos. Igualmente va a subir a la otra planta, electrocanal. Pero ya ¿cuántos cables suben? Hacia las dos nomás, ¿cierto? Porque ya quedaron dos aquí. Cable 2 drop. Y también van a bajar. Acá ponemos baja. Baja también electrocanal. Baja electrocanal 200 por 50 milímetros. En cambio bajan también dos cables, perdón, bajan en cambio 4 cables, ¿no es cierto? A la otra planta. ¿Sí? Suben 2 a la siguiente planta, pero bajan 4 hacia la planta baja, los que subieron. O sea, bajan los que subieron, ¿no? La suben 2 a la siguiente planta, pero bajan 4 cables drop. Los 2 de arriba y los 2 de esta planta. Tienen que bajar 4 cables. ¿Okay? ¿Ya? Y ya prácticamente tenemos terminado el diseño Jipon de este piso. El siguiente es una copia, ¿no? del piso. ¿Qué podríamos hacer? Copiarlo al diseño. Para lo cual, ¿cómo hacemos? Podemos bloquear las otras capas, menos las capas de CAMPROI y la capa de DIV. Por ejemplo, bloqueemos la capa, el candadito, pongámosle... Bueno, recuerden, si quieren copiar solo una parte del dibujo, bloqueen las demás capas, de tal manera que solo queden desbloqueadas las capas que queremos que se copien, ¿no? En este caso, miren, se copió el dibujo, que es prácticamente lo mismo, solamente habría que modificar, miren aquí, como es el último piso, la última planta que va a pasar, aquí ya no sube más cables. Deberíamos borrar esta parte de aquí, de que suben, y aquí solamente van a bajar. ¿Cuántos cables bajan al siguiente planta? 2 cables, porque de arriba solamente bajan 2 cables. 2 drop.
Vamos a usar el sombrero. Desde la más lejana a la FDB, es decir, desde la última planta hacia abajo. Pues, ¿cómo empezamos? Ponemos, por ejemplo, aquí vamos a poner que la del departamento 6, vamos a un texto aquí, le rotamos. Y le vamos a colocar, aquí podemos usar cualquier nomenclatura, por ejemplo, pongámosle Rosetta RO 01, por ejemplo. A la siguiente le colocamos RO RO 02. La de más abajo sería, la del departamento 4 sería la RO 03. Y la de acá, la roseta de acá, sería la RO 04, ¿no? Y faltarían las de abajo, que tendríamos la RO 05. RO 06. Vamos desde la más lejana hacia la FDB, ¿no? Bien, tenemos 6 rosetas en total en lo que es el diseño. Ya, y allí ya prácticamente tendríamos hecho el diseño de la red interna de fibra óptica de un edificio residencial. Lo que faltaría, vamos a hacer ahora lo que son diagramas de cajas, vamos a hacer diagrama de conexión y diagrama de splitter para lo que es el diseño, que hay que también adjuntar en lo que es el diseño, ¿no? Aunque algunos también, miren, le añaden lo que es aquí, por ejemplo, el diseño de red interna de cobre, por ejemplo, con lo que hicimos ayer en ese diseño básico. Acá. Y una pregunta. Dígame. ¿Cómo que comenzó a cortar la roseta? Desde arriba, desde la última planta. Hacer este diseño, miren. Tenemos que hacer el diseño de Redwood para cada departamento. Tocaría hacer ahora, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a dejar al último. Vamos a hacer primero lo que son los diagramas de caja y diagramas de conexión del sistema GPON. Estamos haciendo. Entonces voy a hacer aquí al ladito. Entonces, tenemos dos tipos de diagramas, como les digo, diagrama de cajas y el diagrama de conexión vertical. Pues aquí, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, indicar, por ejemplo, tenemos aquí la FDB. Y entonces el diagrama de distribución o de conexión lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, tenemos los pisos, digamos, tenemos el edificio, y en este caso el edificio tiene 3 plantas, ¿no?
digamos, planta baja, primera planta alta y segunda planta alta. Tenemos ahí, ¿no? Tenemos la planta baja, primera planta alta y segunda planta alta. ¿Dónde está ubicada la FDB? La FDB está ubicada en la planta baja. Entonces la ponemos aquí, que está ubicada la FDB en la planta baja. Pues de aquí viene la acometida de CNT, digamos. Y de aquí ya nos conectamos hacia cada roseta. Por ejemplo, en la segunda planta alta, ¿cuántas rosetas hay? Hay dos. Una roseta, otra roseta. En la otra planta hay dos también, ¿no? Bueno, estaba bastante simétrico. Y en la planta baja hay dos rosetas. ¿Ya? Pues, ¿qué indicamos con el diagrama de conexión? Por ejemplo, aquí va a ir conectado a la FDB un cable drop. Acá a la otra roseta va a ir otro cable drop. Ya, a las de arriba vamos a conectar un cable drop. A la otra roseta de acá arriba, otro cable drop. Y para las de arriba, pongámosle cuánto color para distinguirle. Conectamos también un cable drop. Aquí, para que salga bien. Cable drop. Y otro cable drop hacia arriba. ¿Sí? Y de esta manera, bien, es el diagrama que hay que hacer, diagrama de conexión, para indicar que, por ejemplo, esto es la RO01, RO02, RO03, RO04, RO05 y la RO06. Y tenemos ese diagrama de conexión. Sí, algunos también le agregan, por ejemplo, el electrocanal, ahí también para indicar que suba un electrocanal por ahí también, ¿no? Entonces podemos hacer eso, pero lo principal es indicar cómo es la conexión y la distribución de los cables dentro de lo que es el edificio. ¿Bien? De tal manera que nos va a quedar, por ejemplo, así. Vamos a... Que pedí unos ejemplos, les puse... Ahí donde puse. A ver, aquí tenemos... No se ha sincronizado. Puse carpetas. Y vamos a empezar a dibujar. Hagámosle la misma capa que estamos trabajando. O podemos crear una capa de diagramas, algo así. Pero bueno, dejémosla ahí. Y vamos a empezar a graficar un rectángulo por cada plano. Ponemos ahí un tamaño adecuado y el que ustedes crean conveniente. No tan grande tampoco. Ahí. Esta sería la planta baja. Copiamos para la primera planta alta y tercera planta alta. Y vamos a empezar a dibujar. Entonces, copiamos la FDB que está acá. Damos un poquito de tamaño. Y vamos copiando las rosetas que vamos a colocar aquí. Lo vamos a ubicar así. Tenemos dos rosetas por cada piso en este caso. Dos rosetas aquí. Dos
rosetas en este piso. Y 2 rosetas en este otro piso. Y vamos a unir la roseta a la FDB. Hagamos un poquito más grande porque sí vamos a necesitar espacio para conectar las mangueras. Ahí, sí. Ya. Entonces vamos a empezar aquí con la conectar, por ejemplo, una línea hacia la FDB. Acá también. La línea hacia la FDB. Para las de acá arriba. De tal manera que no se crucen las líneas. Eso traten que no se les crucen las líneas. Para que quede bastante, quede con una estética adecuada. Aquí tenemos otra línea para acá. Otro drop hacia esta roseta. Otro drop. Tercera planta. Ingeniero, Sí. las líneas las está uniendo con las líneas que están dentro de la FDB. Uniendo. Sí, ya acá. A la FDB llega. Aquí. Ya. Sí. Podemos subir un poquito estos números de aquí, haciendo clic en el bloque y en los puntos azules, perdón, en los cuadrados azules, hacen clic y lo suben un poquito. Pueden ir subiendo las letras para que no estorben. Por ejemplo, allí. O ubicándolo donde quieran ustedes, ¿no? Y también hay que añadir, por ejemplo, el cable drop. Entonces, por ejemplo, vamos a copiar por aquí un texto. Y le vamos a ir añadiendo. Aquí. Ponemos un drop. Un cable drop. Un cable drop. Y vamos de esa manera indicar. Cable drop. Y también la numeración de las rosetas. Sería RO01.
Medio 0,2. Y vamos. Medio 0,3. Medio 0,4. Medio 0,6. Ya miren. Ahí estamos. Ahora está eso, también descarguen por favor la simbología homologada que está en la página semana 3. Vamos a tomar ahí unos bloques. Y abran. Descarguen por favor el plano de simbología que está en la semana 3. Sí. ¿Dónde está? No se olviden la siguiente semana la prueba. Y el viernes hacemos revisión de cómo van con el proyecto.
los avances. Ya. A ver, aquí continuemos. Vamos a... Aquí también hay que indicar que esta FDB se va a conectar a una cometida, ¿no? Entonces ponemos aquí. Yes. Suponemos que esa se va a conectar hacia la manga troncal. Manga troncal. ¿Ya? La manga troncal, ¿sí? Ya, de acá de la simbología que les pedí que descarguen, vamos a buscar acá lo que es esta parte central. Vamos a buscar lo que es para los edificios. Ah, A manga troncal. sí, a la manga troncal. Y aquí está. En la tercera tabla está en edificio con red JIPON. Vamos a copiar este bloque de aquí. Control C. En lo que es proyectado. Edificio con red JIPON. Copiamos eso. Y ponemos acá Control V. Les va a salir bloqueado porque ese está en la capa 0. Desbloqueamos la capa 0 para que podamos editarlo. Y le vamos a pasar a la capa Edif en la que estamos trabajando. Listo. Hay que escalarle para que quede acorde a lo que estamos haciendo. Y lo ubicamos como si fuera un letrero encima del edificio. ¿Ya? Y allí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, cambiarle el nombre. Vamos a suponer que ustedes son los dueños del edificio, le pueden, en vez de Índigo, póngale su nombre, el dueño del edificio. O póngale un nombre a su edificio, también pueden poner. Ya, este número de en medio significa cuántos abonados vamos a servir con la FDB. En este caso, ¿cuántos abonados hay en el edificio? 6. Ya, la parte de acá arriba nos indica el número de caja óptica que tenemos. En este caso, como estamos haciendo un diseño nuevo, le vamos a dejar en FDB 01. Solamente tenemos una 01.
Y acá arriba sí vamos a colocar la acometida que vamos a usar. Esta parte de acá arriba significa la acometida que vamos a usar. ¿Cómo lo modificamos? Hacemos doble clic. Y en este caso FT significa fibra troncal. En este caso no vamos a usar fibra troncal, sino vamos a usar fibra de distribución. Le cambiamos la T por la D. Fibra D 01, derivación 00, la subderivación 00. 288 en este caso la capacidad que vamos a solicitar es la mínima. Como solo vamos a usar un hilo, pues debemos usar o solicitar una acometida de 6 hilos. Un cable de 6 hilos de los cuales vamos a usar solamente un hilo. Y nos quedaría es FD 01, 0, la capacidad 6 y un cable de los cuales vamos a usar uno nada más. Eso significa. Si tuviéramos 16, si tuviéramos unos 14 abonados, ¿cuántos hilos deberíamos usar de la acometida? 2. ¿Por qué? Porque sería cada 8 usuarios un splitter. Si hay más abonados, otro splitter para los otros abonados. Si hubiera 9, Dos. 2 splitters. ¿Por qué? Son 8 para para 8 abonados y uno que nos falta, otro splitter, ¿cierto? Así nos sobren 7. Entonces eso hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Y también le vamos a agregar otro elemento de la simbología, que aquí son los splitters de una entrada. Aquí dice, miren, la simbología está splitter de una entrada. Copiamos. Igualmente le cambiamos de capa a lo que estamos haciendo. Escalamos. Que sea más o menos acorde al tamaño de la FDB que están haciendo ustedes. 3, digamos. Más pequeño. 5. Ya. Y le vamos a cambiar, en vez de 1.32, pongámosle 1 a 8. El tipo de splitter que vamos a instalar en la FDB. Vamos al ladito de la FDB. Pues, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a instalar un splitter de 1 a 8 en la FDB. Si instaláramos 2, deberíamos colocar 2 de estos dibujos al lado de la FDB. Si instalamos 3 de estos dibujos o de bloques al lado de la FDB. Para indicar que se deben instalar esos splitters. Podríamos ponerles a estos de aquí con líneas entrecortadas para que no destaquen tanto. Eso. Y ya bien, tenemos nuestro diagrama de conexión, nuestro diagrama vertical de conexión. Pongámosle el nombre ahí también para... Aquí nos falta también poner el nombre de las plantas. Acá pongamos planta baja. Vámonos acá. Primera planta alta. Y acá segunda planta alta.
Y pongámosle el nombre debajo. Esto se llama diagrama de conexión. Diagrama de conexión. Ya tenemos ahí. Ya terminado el diagrama de conexión. Ahora nos falta hacer el diagrama de caja. El diagrama de caja solamente nos indica el puerto y hacia dónde se sirve ese puerto, nada más. Pues vamos a hacer lo siguiente. Hay que hacer un diagrama de caja por cada caja óptica que esté en el edificio. Que conste en lo siguiente. Este es el diagrama de caja, o el diagrama de puertos, miren. Ya miren. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a indicar el número de roseta, el departamento que está adquiriendo y qué planta está ubicado ese puerto. De esa manera. Entonces vamos haciendo, sería el diagrama de caja o diagrama de puertos. Como solo tenemos una caja, solamente hacemos de una caja. Pero si tuviéramos más, ahí sí nos lleva bastante tiempo. Pues miren aquí, por ejemplo, en este de acá, este que es de varios pisos, es el radial complejo. Teníamos, mira, aquí tengo de varias cajas. Miren. Entonces, mira, aquí se hace un diagrama por cada caja. Lo va haciendo con el mismo detalle. Claro que aquí era un poquito más, es un radial complejo que bueno, ya vamos a revisar al final. Solamente bueno, vamos a avanzar a hacer un sistema radial complejo. Miren, este es ya con cajas de piso. ¿Sí? Ahí viene el diagrama de conexión, que era total 24 usuarios. Entonces, miren, tiene de esa manera el diagrama. Pues hagámoslo aquí. Hagámoslo por acácito. Aquí. Un poquito ahí. Un rectángulo. Y vamos generando los puertos, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a una línea para cada puerto. Y esto ya queda a criterio de cada quien, ¿no? Como le hace, pues podemos hacer una línea ahí y vamos realizando. Por ejemplo, aquí serían 8 puertos. Podemos hacer 4 a un lado, 4 al otro lado, o si no, los 8 en un solo lado. Eso ya queda. Ahora déjenme ver si es que hay como hacerle lo siguiente.
Fuente de conocimientos. Bien. Ahí tenemos el primer puerto. Entonces vamos a hacerle de la siguiente manera. Le colocamos, bueno, no tanto acá. Está un poquito lenta la compu, pero... Tengo una línea aquí. ¿Ya? Y ahí podemos hacerle algún adorno ahí para que no se no quede así tan simple. Así de esta manera, ¿no? Bueno, ya. Digamos que este es el puerto 1, ¿no? Ya. Nos queda aquí el primer puerto, ¿no? Y aquí lo que importa es la información. Entonces, por ejemplo, aquí copiamos un texto. Voy a cerrar un poco de programas porque si no estoy en la memoria no tiene. Y empezamos desde la Rosetta 1, que va a estar ubicado en el puerto 1 de la FDB. Y copiamos el texto y le ponemos lo siguiente. La Rosetta 1, que está sirviendo en el departamento, pongamos Dep 6, pues, sí, en el departamento 6, y en la segunda planta alta. Pongamos solo P alta para no. Y tenemos que la Rosetta 1 que está en el departamento 6 en la segunda planta alta. Y así vamos haciendo para los demás puertos, para los 8 puertos. Vamos aquí, vamos a hacer un array, ¿no? Más rápido. Este objeto, tipo rectangular. Necesito una columna nomás. Y 8 filas. En las filas ponemos 0.35. Ahí que nos queda. Vamos un poquito a separar más. 0.05 ponle. 0.5. Ya. Ya, de esa manera vamos colocando, ¿no? Pues ahí queda más o menos así. Vamos a ir arreglando un poquito. 8.
8 puertos. Todos los puertos que tengan la FDB, en este caso son 8 puertos, de los cuales vamos a usar 6. Y ahí de esa manera, mira. Y vamos a ir agregando la demás información. Está quedando, si usar abreviatura está quedando muy fea. Entonces pongámosle a lo mejor departamento. En la planta alta, ahí sí. Ahí. Copiamos. Sería el siguiente. Sería RO02. Departamento 5, segunda planta alta. Luego sería la 3. En el departamento 4. Sería, bueno, esta sería la primera planta alta, ¿no? Irán guardando, por si acaso se les vaya a crashear, ¿no? Vamos. 03, a ver, la siguiente sería la 4. Estaría ubicada en el departamento 3, la primera planta alta. Tenemos el RO05. Departamento 2. Y la RO, departamento 06, departamento 1 de la planta baja. Y este diagrama de bloques, perdón, este diagrama de caja y la diagrama de conexión deben pegarlo en la puerta, en la tapa de la puerta de donde está la FDB, para que en caso de mantenimiento o de conexión de nuevos usuarios, sepa el instalador a dónde está conectado cada puerto. Los de acá abajo solo usamos 6, ¿no es cierto? Pues los de abajo, ¿qué hacemos? Le ponemos reserva. Reserva. Y nos faltaría solamente
El nombre de la caja. En este caso va a ser la FDB01, que es la única caja que tenemos. 01. Diagrama de caja o puertos.